Estas conquistas finales expandieron el Principado Valenciano hasta incluir una cadena defensiva de fortalezas que protegían los accesos terrestres a Valencia, creando un estado territorialmente coherente y militarmente defendible. En ese documento, el Cid, quien nunca usó oficialmente esta designación, se presenta como Príncipe Rodrigo el Batallador. Este documento de 1098, donde el Cid firmó una dedicación a la Virgen María en la Catedral de Valencia, proporciona evidencia directa de cómo se veía a sí mismo, no como un simple conquistador temporal, sino como el príncipe legítimo de un estado permanente. La muerte de el Cid el 10 de julio de 1099 marcó el final de uno de los experimentos políticos más exitosos de la España medieval. Su esposa, Jimena Díaz, heredó la ciudad y la mantuvo hasta 1102, cuando fue reconquistada por los moros. El Cid había muerto en Valencia y Jimena logró mantener el control de la ciudad durante 3 años más antes de verse forzada a rendirla a los almorávides. El hecho de que Jimena pudiera mantener Valencia durante 3 años después de la muerte del Cid demuestra la solidez de las instituciones que había establecido y la lealtad que había inspirado entre sus súbditos cristianos y musulmanes. El legado del gobierno del Cid en Valencia trasciende sus logros militares para incluir contribuciones duraderas al desarrollo político español. Su demostración de que era posible crear estados prósperos basados en la cooperación entre cristianos y musulmanes proporcionó un modelo alternativo a las políticas de expulsión que caracterizarían periodos posteriores de la Reconquista. La eficiencia administrativa de su gobierno, documentada en fuentes contemporáneas, estableció precedentes para la administración colonial española que se desarrollaría siglos más tarde en América. Su política de tolerancia religiosa gradual, aunque limitada por los estándares modernos, fue extraordinariamente avanzada para el siglo XI y anticipó desarrollos posteriores en el pensamiento político europeo sobre diversidad religiosa. La estructura bicultural del gobierno valenciano bajo el Cid también tuvo implicaciones duraderas para el desarrollo de la identidad española. La capacidad del Cid para vivir lado a lado entre cristianos, judíos y musulmanes, conocida como convivencia u coexistencia, resonó con los valores liberales españoles de periodos posteriores. Esta tradición de convivencia, aunque idealizada en periodos posteriores, tenía raíces históricas reales en el gobierno práctico y tolerante que el Cid estableció en Valencia. El gobierno del Cid en Valencia demostró que la grandeza política podía emerger de la síntesis cultural en lugar de la uniformidad religiosa, una lección que continuaría siendo relevante para España durante siglos. En conclusión, los 5 años de gobierno del Cid en Valencia, 1094 a 1099, representan un momento único en la historia europea medieval. La creación exitosa de un Estado multicultural que funcionó efectivamente bajo un liderazgo que combinaba competencia militar con sabiduría política. Los documentos históricos contemporáneos revelan que el éxito del Cid como gobernante igualó, si no superó, sus logros como comandante militar. Su capacidad para crear instituciones duraderas, inspirar lealtad en poblaciones diversas y establecer alianzas diplomáticas sofisticadas demostró que era mucho más que un simple guerrero. Era un estadista visionario cuyas políticas anticiparon desarrollos posteriores en el pensamiento político europeo. El experimento valenciano del Cid terminó con la reconquista almorávide en 1102, pero sus precedentes continuaron influyendo el desarrollo político español durante siglos, recordando a generaciones futuras que la diversidad cultural podía ser una fuente de fortaleza en lugar de debilidad cuando era gestionada con sabiduría y respeto mutuo. Esta es la verdadera historia del gobierno más extraordinario del siglo XI español. Como el Cid campeador creó en Valencia un modelo de Estado multicultural que funcionó exitosamente durante 5 años cruciales y estableció precedentes que continuarían influyendo la política española durante siglos. Si este documental histórico sobre el verdadero genio político del Cid te ha mostrado aspectos desconocidos del héroe nacional español, suscríbete al canal y dale like para más historias auténticas basadas en fuentes históricas. En nuestro próximo documental exploraremos otra figura fascinante de la España medieval. Gracias por acompañarnos en este viaje a la historia real de España. El gobierno del Cid en Valencia entre 1094 y 1099 representa uno de los experimentos políticos más fascinantes de la España medieval, un principado cristiano-musulmán que funcionó con una tolerancia religiosa y eficiencia administrativa sin precedentes en su época. Hoy descubriremos la historia real, documentada por fuentes contemporáneas cristianas, árabes y judías, de cómo Rodrigo Díaz de Vivar creó un modelo de gobierno que anticipó siglos de desarrollo político español. Pero antes de comenzar,
Si te interesa conocer la verdad histórica sobre los grandes personajes de España, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo historia auténtica. Bienvenidos al documental histórico sobre el gobierno real del Cid en Valencia. 5 años que cambiaron para siempre la historia política de España. El 15 de junio de 1094, después de un asedio que había durado 20 meses, Rodrigo Díaz de Vivar entró triunfalmente en Valencia como su conquistador. Oficialmente, el Cid gobernaba en nombre de Alfonso VI de Castilla, pero en la práctica era completamente independiente y había establecido su propio principado en la costa mediterránea. La primera decisión política del Cid como señor de Valencia reveló tanto su pragmatismo como su crueldad. Primero hizo un pacto con Injaaf, el magistrado jefe que había liderado la rebelión contra Al-Qadir, haciéndole creer que sus actos de rebelión y regicidio estaban perdonados. Pero cuando el pacto había servido a su propósito, el Cid arrestó al antiguo Adi y ordenó que fuera quemado vivo. Este acto brutal estableció desde el primer momento la autoridad absoluta del Cid sobre Valencia, pero también demostró su comprensión de que gobernar una ciudad mayoritariamente musulmana requeriría una combinación cuidadosa de fuerza, diplomacia y respeto por las tradiciones locales. La estructura de gobierno que el Cid estableció en Valencia fue revolucionaria para su época. El Cid ahora gobernaba Valencia directamente, actuando él mismo como magistrado jefe tanto de los musulmanes como de los cristianos. La ciudad siguió siendo tanto cristiana como musulmana, y tanto moros como cristianos sirvieron en el ejército y como administradores. Esta política de inclusión administrativa no tenía precedentes en la España del siglo XI. Mientras otros señores cristianos expulsaban o marginaban a las poblaciones musulmanas conquistadas, el Cid desarrolló un sistema que aprovechaba la experiencia y conocimiento de los funcionarios musulmanes locales mientras integraba gradualmente elementos cristianos en la administración. Los documentos árabes contemporáneos, particularmente los fragmentos supervivientes de la obra de Inalama, la exposición clara de la tragedia desastrosa, proporcionan detalles fascinantes sobre cómo funcionaba este sistema bicultural en la práctica diaria. Durante los primeros 2 años de su gobierno, el Cid mantuvo las 9 mezquitas de Valencia funcionando normalmente, respetando las prácticas religiosas de la población musulmana. No fue hasta 1096 que las mezquitas fueron cristianizadas y se nombró a Jerónimo, un obispo francés, como arzobispo de la nueva sede de Valencia. Esta cronología revela la estrategia gradual del Cid para transformar Valencia de una taifa musulmana en un principado cristiano. En lugar de imponer cambios dramáticos inmediatamente, el Cid implementó una transición cuidadosa que permitió a la población musulmana adaptarse progresivamente a su nuevo gobierno cristiano. Este enfoque gradual explica, en gran medida, por qué Valencia permaneció estable y próspera durante los 5 años de su gobierno. La administración financiera bajo el Cid también mostró esta misma combinación de pragmatismo y respeto por las tradiciones locales. Los cronistas contemporáneos mencionan que mantuvo muchos de los sistemas fiscales musulmanes tradicionales mientras introducía gradualmente elementos del sistema tributario castellano. Después de mantener un asedio durante casi un año, Rodrigo habría estado desesperadamente necesitado de dinero para pagar a sus tropas. Además, las defensas de la ciudad tenían que ser reparadas rápidamente, ya que los almorávides podrían haber regresado en cualquier momento. Por lo tanto, buscó formas de extorsionar y apoderarse de cualquier riqueza que pudiera encontrar. Esta realidad financiera influyó significativamente las políticas iniciales del Cid en Valencia. Necesitaba equilibrar la extracción de recursos para financiar sus operaciones militares con la necesidad de mantener la prosperidad económica que había hecho de Valencia una de las ciudades más ricas de España. Los desafíos militares que enfrentó el gobierno del Cid fueron constantes y enormes. En septiembre de 1094, los almorávides habían regresado para reclamar la ciudad. Aunque la cifra dada por la historia Roderici, 150.000 hombres montados y 3.000 soldados de infantería, era una exageración obvia. El número de sitiadores habría sido muy grande y habría superado en número a los guerreros disponibles para el Cid. En octubre de 1094, el ejército de 4.000 hombres del Cid se enfrentó a una fuerza almorávide de más de 20.000 guerreros. En la batalla de Cuarte, el Cid derrotó decisivamente a los almorávides, infligiéndoles su primera gran derrota. Esta victoria militar fue crucial, no solo para la supervivencia de Valencia, sino también para establecer la reputación del Cid como el único comandante cristiano capaz de derrotar a los temidos almorávides en batalla abierta.
La estrategia defensiva del Cid durante este asedio reveló su comprensión sofisticada de la guerra psicológica y su disposición a usar métodos brutales cuando fuera necesario. Rodrigo hizo saber a los almorávides que si intentaban atacar la ciudad, masacraría a todos sus residentes musulmanes. Mientras tanto, el campeador hizo preparativos como confiscar cualquier arma de los ciudadanos y exiliar a aquellos que pensaba podrían causar problemas durante el asedio. Las políticas religiosas del Cid en Valencia evolucionaron gradualmente durante sus 5 años de gobierno. Durante su gobierno, convirtió 9 mezquitas en iglesias e instaló al monje francés Jerónimo como obispo de la sede de Valencia. Sin embargo, esta conversión religiosa no implicó la expulsión o persecución masiva de musulmanes. Los documentos contemporáneos sugieren que muchos musulmanes valencianos permanecieron en la ciudad y continuaron practicando su religión en formas más privadas. A diferencia de otros gobernantes, no hizo ningún esfuerzo por expulsar a los musulmanes de su dominio. Esta política de tolerancia relativa era extraordinaria para los estándares del siglo XI y reflejaba tanto el pragmatismo político del Cid como su comprensión de que Valencia necesitaba a toda su población para mantener su prosperidad económica. El gobierno del Cid también se caracterizó por una diplomacia matrimonial sofisticada que aseguró alianzas cruciales para la supervivencia de Valencia. El estatus principesco del Cid se enfatizó cuando su hija Cristina se casó con un príncipe de Aragón, Ramiro, señor de Monzón, y su otra hija, María, se casó con Ramón Berenguer III, conde de Barcelona. Estos matrimonios transformaron a Valencia de un principado aislado en el centro de una red de alianzas que incluía a los poderes cristianos más importantes del noreste de España. Las alianzas matrimoniales también proporcionaron a el Cid la legitimidad dinástica que necesitaba para ser reconocido como gobernante independiente por otros señores europeos. Ramón Berenguer III se casó con una de las hijas del Cid para evitar conflictos futuros entre las dos familias. Esta política matrimonial demostró la evolución del Cid desde comandante mercenario hasta estadista que pensaba en términos dinásticos y a largo plazo. Los últimos años del gobierno del Cid estuvieron marcados por la consolidación territorial y la preparación para la sucesión. Esta victoria le permitió continuar sus conquistas, de modo que finalmente, a finales de 1097, el batallador ganó Almenara y el 24 de junio de 1098 logró ocupar la poderosa fortaleza de Murviedro, lo que fortaleció considerablemente su dominio de la costa oriental.